Pois boas tardes, chegamos a derradeira final masculina aquí no pabellón de Tarrío, onde se van a enfrontar o Bruno de Rock Barbers, Balomán Cangas, co Balomán Culleredo non solo Madera. E xa temos no centro da pista a María cos dous adestradores. María. Pois sí, estou acompañada dos dous adestradores que además tamén noutras facetas son compañeiros. E vai ser un encontro moi bonito. Temos o Balomán Culleredo non solo Madera e o Bruno de Rock Barbers Balomán Cangas preparados xa para xogarse un posto na fase estatal. Bueno, Mendu, como chegan os rapaces a final de hoxe? Pois a verdade é que chegan moi ben de forma, en un bon momento da temporada e con moitas ganas de afrontar este partido. E pola outra banda, Alex, xogades na casa, como están os rapaces? Bueno, se onte había nervos, hoxe hai moitos máis nervos, evidentemente. Así que, como di Mendu, canto antes empecemos, moito mellor. Pois non vamos facer que se dilate isto máis. Moita sorte e que gañe o mellor. Pois aí o saúdo entre dous compañeiros no staff técnico da selección. Teño tamén o meu carón novamente a Fernando Vázquez, o cual vou agradecer moitísimo que se achegue, porque sei que nos estás nas mellores condicións, Fernando. Bueno, de verdade que moitas gracias. Faltaría máis. Sí, é verdade que, bueno, como te dicíamos, un proceso gripal destos de primavera, pois recaí onte, pola mañá non pude estar, pero bueno, aquí estou, apetecíame, así que un poquinho de medicación e a disfrutar desta final. Pois esperemos que disfrutemos todos da final, tanto como disfrutamos da final feminina, no que o ambiente no graderío foi espectacular. E que de seguro, agora que tamén está o equipo organizador, o Culle, seguro que tamén van a sacar adiante unha moi boa afección, aínda que tamén está aí a trompeta de Cangas, recén chegada de Santander, ademais de estar ata hoxe a mañán na minicopa. E sei de boa fe que chegaron dende fai nada, fai un ratiño dende alá, aproveitando que había que pasar por moi preto da Coruña. Pois veña, a animar o Balomán Cangas. É sempre unha alegría recibir parte da Marea Azul en calquera pabillón, como pode saber tamén recibir a Peña do Inferno da Sangriña, da Guarda, porque son peñas que dan moitísimo colorido, moitísima animación, moitísimos decibelios en calquera pabillón onde estén. Pois vemos aí xa preparados a todos os componentes das plantillas, os voluntarios, para que comece a cerimonia de apertura desta final masculina a que llevamos a dar paso agora mesmo xa. Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos á reta final desta fin de semana
onde no terreo de xogo vanse a disputar a final de infantil masculino na Final Four, donde está en xogo unha praza para o sector nacional. Como equipo visitante e de cor vermello, o Balomán Culleredo no Solo Madera. Con número 1, Hugo García. Con número 3, Hugo Bregua. Con número 5, Adrián Aneiros. Con número 9, Xoán Canedo. Con número 12, Xoán Seoane. Con número 13, Jorge Amor. Con número 15, Iván Gantes. Con número 16, Alexis Martínez. Con número 21, Jairo Candamio. Con número 26, Alejandro Soto. Con número 56, Teo Gómez. Con número 57, Hugo Bermúdez. E cerrando filas, con número 83, Diego Rodríguez. Estará como adestrador Alex Seijo e como oficiais Vanessa Pena, José Ramón e Miguel Barbeira. Equipo local, coa camisola de cor azul, está o Bruno de Rock Barber Balomán Cangas. Con número 1, Marcos Cordeiro. Con número 8, Dimitrije Doder. Con número 9, Gabriel Señorans. Con número 10, Cristian Ferradas. Con número 13, Simón Hernández. Con número 17, Iván Freire. Con número 18, Hugo Bouso. Con número 21, Beltrán González. Con número 23, Martiño Sotelo. Con número 24, Kevin Bon. Con número 25, Jorge Salgueiro. Con número 45, Adrián Iglesias. Con número 73, Brian Pena. Con número 81, Luis Lagoa. E pechando con número 99, Andrés Varela. Estará como adestrador Adrián Menduiña e como oficial Chau Iglesias. O encontro será arbitrado polos colexiados Sergio Murillo e Enrique Folgoso. Na mesa teremos como cronometradores e anotadores a Paula Calvete e Francisco Camiño e como delegado federativo Aurelio Barreiro. Para iniciar este último encontro, vamos a poñernos todos de pé para escoitar o himno de Galicia.
Pois ceremonia terminada, interpretada ese himno con moitísima emoción, como sempre. Plantillas presentadas, espadas en todo alto, as estrategias nos papéis, nas pizarras e nas cabezas de cada un dos xogadores, plans de partidos listos. E agora simplemente como adestradores a saber se o plan de partido vai pola recta que ten que ir, se se desvía, se hai que axustar. Agora xa cando se veñen as decisións gordas, Fernando. Pois sí, cada un entendo que xa terán na mente, na cabeza e prepararían ese plan de partido. Evidentemente, Culleredo terá que traballar moitísimo para parar esos 3 pivotes que falábamos onte, ese 2-2 con asociación con Dimitri, esas habilidades tanto de Beltrán como de Cristian. Bueno, ahora queda efectivamente a ver se son capaces de levar los rapaces a xeito ou hai que cambiar algo durante o encontro. Esa potencia física de que falábamos onte, efectivamente, eses rapaces do Cangas, dos que deben de comer abono algún, porque teñen uns físicos descomunales. E algunha parte con sangue balcánica, pois o cóctel perfecto. Pois sí. Pois todo preparado para que se poña o balón en movimento. Vai ser a primeira posesión para o equipo que xoga de vermello. O Culleredo forma con Adrián Aneiros no centro, con Jairo no lado esquerdo, con Xoán Canedo no lado dereito. Aí está Xoán poñéndolle esa intensidade como non podía ser de outra forma nel. Aneiros buscando o primeiro lanzamento, atopando a caixa. O primeiro gol de Adrián Aneiros. Atacando ese balón en Cangas. Dimitri, aí vai Cristian. Buscando a Simón, intenta anticipouse. Xoán consigue domar o balón, Adrián, aí vai Xoán. O balón por fora do arco. Pois o partido comenzando a 1000 por hora, como non podía ser de outra forma. Dimitri saindo cada lado de fora, levando o balón ao extremo. Acción invalidada por invadir o área. Nese lanzamento de Andrés Varela. Ataque posicional para Culle. Jairo solicitando axuda ao seu extremo. Aí vai Xoán buscando ben ese desmarque do seu pivote. Pero non conseguiu aí Diego xirarse para encarar a portería de Hugo Bouso. Xoán Canedo buscando 2 para 2. Aí ben defendido por Gabriel. Xoán nuevamente. Aí vai Adrián. Balón para Xoán. Levántase Xoán, segundo lanzamento que non atopa arco, pedía unha falta aí Xoán que non se lle concede. Ataque de novo para o equipo azul. Vai, escúrrese o balón a Cristian, pero van ya a decretar o golpe franco a favor de Balonmán Cangas. Recibiendo Simón. Balón para Cristian, ven Dimitri con espacio, lanzamiento descomunal de Dimitri. Muy bien conseguida amplitude con ese cruce que fundió a defensa. Excelente lanzamiento de Dimitri, que ahí imposible de parar. Ataque para Culle. Jairo buscando cara afuera, buscándose 2 para 2. Venga, parada de Hugo Bouso. Pois deixaron continuar aí os colexiados nese lanzamento e a parada de Hugo Bouso. Atacando Cangas, Simón co carreiro libre, se buscaba anticiparse aí. Bregua nese impar cara a Dimitri, pero non lle chegou o balón. Simón, 2 para 2 con Gabriel. En Cristian, cruce, balón de Cristian, vai a haber pasos. Moi ben a defensa do Culla aí, forzando esa situación de pasos. Ante o cruce, índose con Dimitri. Pois vai a puñar o balón en momento de novo o Culleredo.
Hugo para Adrián. Balón para Joan. Balón para o equipo de Culleredo. Jairo, amago de lanzamento, un primeiro paseo. Joan Canedo, levantándose el lanzamento de Joan, atopándose de nuevo con Bouso. Terceiro lanzamento de Joan que non atopa Caixa. Ven Cristian, balón para Simón, ven ese cambio de dirección, 1 contra 1 de Simón, o gol de Simón. Pois o 2-1 no electrónico. E con moita igualdade como se preveía. Adrián ordenando, situando o seu pivote. Joan Canedo, defensa 5-1 do equipo de Adrián Menduiña. Vai Jairo querendo zafarse de Cristian, outra parada de Bouso. Está partiendo Culle normalmente un desdobramento de Adrián, o central, pero a partir de aí os laterais tenían que elaborar un poquinho máis o seu e dar un poquinho máis de continuidade. Cristian penetrando, Cristian a defensa e conseguindo un novo gol. 3-1 no electrónico, Joan, balón cara ao extremo, e o balón que non entra nas redes. Ese lanzamento de Bregua, ben localizado arriba que atopou a Madeira. Simón con Cristian, apoyándose no seu pivote en Gabriel. Cristian, o 2-2, Cristian, nova penetración, a parada de Hugo. E o que corre agora é Joan Canedo, agora sí. Conseguindo gol Joan. Poniendo 3-2. Simón ordenando xogada. Cristian, Doder con espacio, balón cara ao extremo, vaise a atrever no lanzamento, a parada de Hugo García. Ese lanzamento de Jorge. Nueva opción para Culle, desdoblase novamente o seu central. Vai Joan, o lanzamento de Joan por enriba do arco, a ver golpe franco. Estás equivocando aí, Joan, está indo moi longo, cerrando os espacios en vez de abrilos. A situación de inicio de boa, co desdobramento de Adri, pero a partir de aí o que decíamos, elaborar un poquinho máis, dar un poquinho máis de continuidade. Jairo, 1-1, consigue superar a defensa, pero non a Bouso. Cuarta parada do porteiro do Cangas. Balón para Simón, Cristian. Achegándose a defensa, Simón, no 1 contra 1. Consigue, aí falta de Jairo. Simón, no 2-2 con Gaby Señoráns. Cristian acude no seu cruce. Gaby Señoráns que ben se girou, que ben conseguiu ese gol. Fantástico ese Siro, Apareciu esa conexión tan imposible para o resto de equipos, ¿no? En este caso con Gabriel, con ese tallaxe, ese peso moi complicado, cando hai esa coordinación entre primeira liña e pivote. E ademais coa velocidade que está levando en cada balón que recibe neses Siros. Jairo, falta en ataque que lle forza aí fantásticamente. Cristian Ferradas. Vai a haber balón de novo para Balmán Cangas. 4-2, comandando electrónico. Aí está Gaby Señoráns, Cristian a penetración, peta o balón na Madeira, pero vai a haber 7 metros. 7 metros a favor do Bruno de Rock Barbers. Balmán Cangas, vai Dimi. Primeiro mago Dimi, tocou Hugo, pero o balón acaba na caixa. Segundo gol para Dimitri. Atacando de novo equipo vermello. Visitante que xoga na casa, Joan Canedo, balón cara ao extremo. Ben dominado aí polo seu compañeiro Jairo na penetración, vai a haber 7 metros nesa axuda de Gabriel. Vamos a ver quen toma aí a responsabilidade. Vai ser Adrianeiros.
Adri, outra parada de Bouso. Esa quinta parada de Bouso. 5-2. Simón con Cristian. Gabriel ahí entre líneas, ayudando a primera línea. Cristian, penetración de Cristian. Anulan por pasos. Un nuevo gol a Cristian. Adri, pasos ahora para Oculle. Pues jugando as dúas defensas, anticipación. Sí, o xogo sin balón, o desmarque neste caso, pues, non aparece no xogo. É importante que nesas situacións, con defensas tan abertas, defensas presionando arriba, pois os desmarques do balón do posible receptor aparezan. Pues voy a poner el balón en movimiento de nuevo. Balón Cangas. Cristian con Gabriel girando perfectamente. Balón a Madeira, pero vai a haber 7 metros. Sacando vantaxe. Deses 2-2 nuevamente Balón Cangas. Esa conexión sempre sai algo. Se non é gol, son os 7 metros, 2 minutos, etcétera, etcétera. Salta a pista Jorge Amor. Dimitri, lanzamiento de Dimitri, gol de Dimitri nuevamente. 6-2. Ben Joan Canedo con velocidad, ben defendido ahí por Gabriel Señorans. Sacando un nuevo golpe Franco. Adri, balón que buscaba o pivote. Bien defendido ahí entre Gabriel y Dimitri. Por arriba difícil los pases. Tiene distancia ahí el colegiado. Balón para Adrián, quería penetrar, non foi quen. Jairo, no 1 contra 1 nuevamente con Cristian, haciéndose fuerte ahí. Cristian en esas acciones, aviso de pasivo. Cristian, Sean, vais a saber Sean, Canedo a chapa que se eleva de Doder. O balón de porta para o balón Cangas. Cuiredo estás equivocando de percutir demasiado no centro, onde está xente máis longa, máis alta do Cangas. Cristian, Simón, Doder, levántase Doder, a parada de Hugo. Guamán ahí de Hugo. Ese lanzamiento de Dimitri. Nueva opción de Oculle para tratar de reducir esa distancia. Que de Catros, Joan Canedo buscando cara afuera. A ver, golpe Franco nuevamente. ...11 minutos y medio se ha superado desde el primer acto. Joan Canedo va a buscar a 2-2, busca esa penetración. Falta en ataque, bien defendida por Dimitri. Que anticipóse perfectamente la trayectoria de Canedo. Simón con Cristian apoyándose en Gabriel. Cristian a 2-2, Cristian penetrando, Cristian golazo con ese golpe de muñeca, elevando balón a escuadra y obligando ao técnico do Culleredo, Alex Eijo, a solicitar o tempo morto. Vamos a ver, Juan, Jairo. Juan. Uno de los problemas es que estás atacando hacia el centro todo el rato. Vale, hay que atacar hacia afuera. Si está Diego aquí, no ataques hacia aquí, evidentemente, vale. De acuerdo. Entonces, Diego, hay que liberar esta zona, ¿vale? Mantén aquí, tranquilo, mantén aquí. Ataca hacia afuera para jugar con uno, penetración 1-2. Vale, Jairo está recibiendo parado. Vamos, transformación de Jairo. Vale, pero toma una línea de pase, vale, para que te puedan pasar y marchar al largo. Vale, de acuerdo. Más movimiento de balón. Vale, en defensa está bien. El problema está en ataque. Más velocidad de balón y hacia afuera. Jugar hacia afuera, ¿de acuerdo? ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Un poquinho que ti dicías, Fernando. A equivocación nas trayectorias cara ao centro, que tamén lle di ahora Alex aos seus.
tratando de aportar un poquinho de solución. Correcto, aí o Cangas é tremendamente potente, tremendamente forte. Tamén falaba Alex de darle un poquito máis de continuidade, de manter ese principio de anchura importante, de atacar hacia espacios de fora. Aí está, pois atacando cara fora, levándose dous defensores por diante, Xoan, pero outra parada de Bouso que se está facendo enorme. Sexta parada de Hugo Bouso. Dimitri, balón para Simón. Simón ordenando, desdóblase. Anticipase Xoan Canedo. Dominando balón, ven a contra Canedo. Agora sí supera Bouso. Pues una anticipación, va a defensa, ahora lo cuye. Gabriel Señorans con Cristian. Percutiendo cara adentro outra vez. Moitísimos problemas para defender a Cristian cada vez que ten esa túa miña co pivote. Sí, eu penso que ali Jairo está moi fundido, está lle permitindo iniciar en bote con moitísimo espacio. Cristian en carrera é prácticamente imposible de parar, así que tiña que... Moi ben ahora. Vaya paradón de Bouso novamente. Moi ben Bouso. Dicíamos que tiña que percutir un poquillo máis en defensa Jairo na disuasión, cando o balón está no central, un poquillo máis na disuasión de ese pase a Cristian, que non reciba tan cómodo, que reciba máis lonxe. Está moi afundido Jairo. Pues ahí está nuevamente túa miña, iniciando otra vez Cristian con espacio. No 2 para 2, balón para Beltrán. Dimitri con espacio, lanzamiento de Dimitri Doler. Consiguiendo el cuarto gol Doler. Sí, de novo unha situación que inicia ca fichación de Cristian no lado contrario. Ahí va a recibir el cartón Doler por ese agarrón sobre Canedo. Ahí Canedo para o centro. Jairo levándose ben ao seu defensor, alonxando balón na caixa. Gol ahora de Jairo. Yendo 8-4. Miño do minuto 15. Novamente Cristian, túa miña. Balón cara ao extremo. É quen consigue o gole Martiño. Están sacando el petróleo nesa zona, moi complicado. Cristian está facendo que prácticamente o que quere. En Canedo vai haber 2 minutos para Doler. Esa defensa sobre Canedo. Y va Canedo, no 1 contra 1. A ver nuevamente golpe franco. Xoan nuevamente, balón cara a Adri, casi se anticipa Cristian en ese pase. Adri buscando seu pivote que ven con Vidou, fantástico, y con Diego. Perfecto, de manual arrastrando o seu par, o corte, o deslizamento do pivote e o pase, fantástico. Iniciando Cangas nuevamente otro ataque, da mesma forma, apoyándose en Gabriel. Cristian iniciando de fora cara adentro y aprovechando el bloqueo de Gabriel sobre el segundo. Cristian, lanzamiento a parada de Hugo. Vengo Cuye con la carga, 9-5, Canedo cargando a pistola, disparando y marcando. Terceiro gol de Xoan Canedo. Poniendo 9-6. Sale Adrián a pista. Valente para ocupar unos puestos de doble pivote. Beltrán con Cristian. Cara fuera Cristian. No, balón que va ahí. A rede, pero por fuera. Jairo dándole velocidad, aprovechando la superioridad de balón cara al extremo. Bouso nuevamente. Pois enorme Bouso. Oitava parada para o portero de Cangas. Fantástico, fantástico Hugo Bouso. Saltou hacia o portero Hugo, equivocouse aí, nos abriu no salto. Eso facilitou a parada de Hugo. Los pasos ahí na acción de Cristian. Ven Jairo, zafándose de Cristian. Jairo, gol de Jairo. Pois poniendo 9-7 en electrónico.
Pois pasamos de un 9-4 a un 9-7. Lanzamento de Cristian que non atopa arco. Momentos de crise para o Cangas. Atacando Cuye. Hay igualdad en la pista. Ben Xuan buscando 2 para 2. Balón cara de extremo. Va a haber invasión de área. Confundiuse Hugo, pensaba que pitara o árbitro. Eso provocó que iba a tirar área. Cristian con Gaby, anticipó Jairo, pero vaya a ser el balón para Balonmán Cangas. Beltrán con Cristian, iniciando de fuera cara adentro, balón para Gabriel, o gol de Gabriel Señorans. A conexión fatídica para los rivais. 10-7. Adrián para Canedo de nuevamente. Canedo con Adrián, balón para Jairo. Carreiro de un 2 libre, buscando a Vaselina. Voy a ver 7 metros, el último contacto. Ese lanzamiento. Pues ahí va Jairo nuevamente. No lanzamiento superando a Hugo Bouson. Tercero gol de Jairo. Mais 2 para Balonmán Cangas. Nuevamente Gabriel con Cristian. Iniciando otro ataque. Da mesma maneira. Lanzamento de Adrián a parada de Hugo. Pois os Hugos porteiros dominando seus arcos. Boa acción defensiva. Si ten que lanzar o pivote, pues mellor que o faga desde zonas exteriores, cerrados, que de zonas centrais. Balón de Bregua. Balón para Jairo. Pon un poquillo de pausa. Jairo con Adrián. Cambiando de dirección Adrián. Queriendo zafarse de Beltrán. Venga y ayuda de Gabriel. Puñero, balón en movimiento. Ocuye. Nuevamente gol de, ahora sí, de Bregua. Acción de Bregua. O que solicita o tempo morto agora. E o adestrador do Balonmán Cangas, Adrián Menduiña, porque o momento de crise é longo xa. No pasa nada, no hay que volverse locos. Nos metimos en partidos porque bloqueaste y fallaste tropecientos mil lanzamientos. Por el resto, seguimos, no pasa nada, ¿vale? Están ahí. Adri, si te meto, no es para que te pongas aquí, joder. Es para que te pongas aquí. Siempre entre 1-2, nunca por aquí, nunca. Puedes dar el apoyo igual tú, Gabri, dalo, pero en el momento en que lo das, te vienes para aquí, para que juegue aquí. Tienes que darlo, pero volverte a zona contraria. Porque si no, al final, está jugando aquí y te vienes aquí y tenemos a Adri aquí en la esquina. No quiero, Adri tiene que estar aquí. Vale, seguimos, venga. Venga, que estamos arriba, vamos. Aludía Adrián Menduiña eses erros no lanzamento por parte do Cangas, que lle estaban dando vida, pues estaba aproveitando moi ben o Culleredo. Y apostando nuevamente por ese inicio de xogadas, de apoyarse en Gabriel para tratar de gañar unha superioridade, un 2 para 2, un desequilibrio na defensa do Culle. Sí, con 2 pivotes, explicando que un deles tiene que estar entre 1 e 2, para esa diferencia de antropometría co exterior do Culle, en este caso de Diego, y sacar partido ahí. Ahí está Cristian, quería buscar a Beltrán, ahí quedouse co balón Canedo. Non vivo a salida de Jairo en contraataque. Ahí Jairo, bajándose de Cristian, balón cara extremo, no va parada de Bouso. Oitava parada de porteiro de Cangas. Chegou aí Alexis a facerse coa pelota. Poniendo nuevamente balón en movimiento. Xogando con 2 pivotes ahora. En xogada esa acción aí sobre Diego. Como dicía Culleredo, xogando ahora con un doble pivote. Jairo, lanzamento, toca Bregua.
Precipitouse un poquinho Jairo aí, xogara ben a anterior acción o 2 para 2. Hai que partir da paciencia, de ter un poquito máis de continuidade, de abrir os espacios. Pues nova parada de Bouso, van 10. Cristian, cara fora, Cristian, o lanzamento de Cristian. Durísimo en esa escuadra. Atacando de nuevo Canedo, ganando ya las costas ahí Bregua. Se anticipó ahora en ese pase hacia Alexis ahí Brian. El balón para Balomán Cangas. Atacando Doder, apoyándose en Gabriel. Recuando para ganar ya posición ahí a Alexis, consiguiendo un nuevo gol. Inteligente ahí Gabriel, botando mientras recuaba. Balón solto. Recibe ahí Diego. Vaya a sacar un golpe franco. Pedían algo más desde la parroquia de Culleredo. Atacando va Canedo, golazo de Canedo. Con qué facilidad y con qué violencia suelta brazos siempre Canedo. Sí, un armado potente. Ahí está Cristian de nuevo, haciendo estrago en una defensa cullerdense. Cristian que está sacando petróleo en cada una de las acciones. Hai que ser moitísimo máis anticipativo, ter moitas máis rápido de pernas, adelantar a perna dereita para que non saia ao centro. Ahí va Jairo, balón cara ao extremo. Atreveuse no lanzamento consiguiendo un gol ahí. Obo de Adrianeiros dentro extremo. Cristian para Doder. Beltrán, Cristian nuevamente buscando esa fenda. Que Dano está haciendo siempre esa trayectoria. Non está o Cuyo sabendo defender esas accións, esa trayectoria, esa saída. Imagino que no descanso Alex impondrá aí unhas pautas. Cristian, balón para Beltrán, con carreiro aberto, quería penetrar Beltrán, a falta de Canedo. Vai a haber 2 minutos para Xoán Canedo. Pues vaya Puñero, balón en movimiento. Ocangas, Doder, Beltrán. Ahí va, y balón que recibe Adri, Sira, lanzamiento de Adri, parada de Hugo. Vaya a haber golpe franco. Pois igual que antes, de área. Igual que antes, moi ben levado o pivote hacia fora, a saída hacia fora. Beltrán, Doder, demasiada fuerza ese lanzamiento. O bote Petón Longueiro finalmente. Como bien apuntabas, ven ahora. Fantástico, defendido Diego. ahí sobre Adrián. Fantástico, Diego, fantástico ahí la situación. Fantástico. Muy bien buscado los espacios entre esos dos jugadores con muchísima talla. Cristian, Beltrán, balón cara a Doder, balón que llega a extremo Brian, o gol de Brian. ...14-11 en electrónico. Jairo. Balón buscando ahí a Diego, a topo uno, pero va a haber golpe franco. Pase muy difícil en bote. Sí, muy difícil. Con mucha distancia, va Jairo. Bien, sale un S1 contra 1. Va a haber golpe franco nuevamente. Compañero Blanco, un momento, Diego. Jairo. Balón para Bregua. Pasos de Bregua. Que buscaba un apoyo, no el lugar donde faltaba Canedo. Sí, donde faltaba un compañero. Ataque de nuevo, quedan poco más de 30 segundos para llegar al descanso. Beltrán, balón cara a Brian no extremo, escurre sello balón, pega balón en Bregua. Pero ahí salió Hugo, a rescate. Vaya contra cara a Diego, no consigue conectar. Balón para Bouso. Quedan 15 segundos, Beltrán. Golpe franco. 10 segundos.
Caen os segundos. 5, 4 segundos. Gabriel que lanza. Petou no pau. Pois ese derradeiro lanzamento de Cangas acabou esta primeira parte con 14-11 a favor do Cangas. Un partido que está sendo moi intenso por parte de ambos equipos e onde esa potencia física do Cangas estáse facendo notar e onde tanto Cristian como Gabriel están metendo moitísimos apuros a defensa do Culleredo. Sí, penso que unha primeira parte con dous dinámicas diferenciais, unha primeira positiva para o Cangas, unha segunda positiva para o Culle, ainda que non foi quen de ir ao descanso con marcador por enriba, pero sí dentro do partido. Penso que ante a superioridade de tallaxe, de peso do Cangas, pois Culleredo terá que traballar moitísimo esa zoa de Cristian, sendo un poquinho máis profundo, con máis velocidade e rapidez de pernas, insistir na desa disuasión que pode provocar errores e por conseguinte tamén interceptacións, é importante as transicións e despois no ataque posicional, paciencia absoluta, elaborar un poquinho máis o xogo, amplitude no xogo, ese principio de anchura do que falábamos, non interceder demasiado no centro, bueno, son un poquinho o que penso que Culleredo pode facer para superar a este grandísimo equipo como é o Cangas. Pois aí as anotacións do míster de Fernando Vázquez de cara a que o equipo do Culle poida lograr éxito nesa segunda parte que vai a ser apaixonante. Mentras tanto aquí, seguindo en directo tamén o Guardés nesa volta da competición europea en Turquía. Levaba vantaxe de 5 goles da Guarda e agora mesmo están 9-4 a favor do equipo turco, co cual todavía moitísimo en xogo, ainda está no minuto, non chegan o 15 da primeira parte. Pois xa está María reclutando as nais, neste día da nai, as nais de ambas afeccións. Xa temos aí unha nai do Balonmán Culleredo, e chegase tamén unha das nais do Balonmán Cangas. Vamos a darlle paso a María Fresco aí na pista, María. Pois sí, xa estou acompañada de dúas nais, dos rapaces que se están xogando agora un posto na final por ir ao sector nacional. E bueno, eu quería saber o xogos o día, pero como vivides pois a rutina como nais do balonmán galego? Bueno, a ver, mentras ele este contento todo vai ben, que para mí é importante que faga algo de deporte e que este contento e animado. E a verdade é o que toma con moita ilusión. A veces ganase, outras pérdese, pero ten moita ilusión. E bueno, como nai, que é o que máis che gusta de que o teu rapaz xogo balonmán? El compañerismo que hai con respecto a otros deportes, hai mucha unión entre padres y niños e hai moi buen ambiente, sobre todo en Cangas. E como estades a vivir? Como estades a vivir esta final? Porque eu entendo que pois é un momento que para eles é de moitísima tensión. Como se xestiona? Que é o que lle dixeches antes de salir da casa? Pois mira, antes de sair da casa, é que eles xa estiveron concentrados dormindo onte fora, o sea que pouco lle podemos decir antes do partido, pero nada, que o dera todo e que o pasara moi ben. E por aquí, como se respira o ambiente en Cangas? A ver, en Cangas ya venimos de tener una final. Entonces venimos ya calientes con ambiente de balonmano desde las 9 de la mañana, o sea, a tope. ¡Viva Cangas! Pois nada, vou vos deixar que disfrutedes da final que lles queda aos vosos rapaces. Feliz día da nai as dúas. E nada, a disfrutar. E nós agora, pois vamos tomarnos un break, porque temos que coller alento, porque queda partido aínda. Bruno de Rock Barbers, Balonmán Culleredo, non solo Madera, un posto pro sector nacional.
De momento, comandando electrónico. O Balonmán Cangas. 14 goles, Culleredo 11. Las armas en todo alto. Por parte de las dos afecciones. Megáfonos, trompetas, bombos, altavoces. Todo para un cóctel maravilloso. Ahí está, balón para Gaby Señorans. Gol de Gaby Señorans. Que sigue facendo dano. 15-11. Mais 4 para Cangas, ordenando agora Bregua dende o centro. Un nuevo ataque. Sean buscando ahí a Diego. Balón muy alto. Duas Torres, Dimi ahí al lado y Brian tampoco se queda corto en altura. Se equivocan ahí en esos pases, en todo caso, pase picado. Ahí va Cristian desde fuera, va a haber golpe franco. Esa defensa de Adri. Ahí Cristian nuevamente en 2 para 2. Cayó balón, no fea a Jairo, vaya a seguir a posesión para el equipo. Balón Cangas, Cristian, balón para Simón con Carreiro libre, gol de Simón. Pues que ben lle serviu aí Cristian o balón, como arrastrou ata 3 defensas. Conseguiu o gol. Vai Bregua, balón para Alexis. Agarrado ahí por Cristian, vai a haber 2 minutos para ese agarrón por detrás de Cristian. Venga, el giro de Alexis, muy bien. Hoy segunda superioridad para el equipo de Culle. Jairo, Alexis, balón para Bregua. Alexis aprovechándose de ese bloqueo de Jairo. Han buscado ese bloqueo exterior. Perfecto, perfecta continuidad de derecha a izquierda, salida de Alexis aprovechando el bloqueo de Jairo, fantástico. Gol de Alexis. Ahí va. Adrián, no un contra un. Adrián. A ver, nuevo golpe franco a favor de Balonmán Cangas. Adrián va a ir a buscar con Gaby Señorans. Con espacio, pasos para Adrián. Dubidou si pasar o lanzar. El balón a favor do Culle. 16-12. Canedo por fora. Canedo. ¡Qué violencia no lanzamento! Y que peta na escuadra. Cerróse moitísimo, sí é verdade que despois ampliou o brazo perfectamente, sacou un lanzamento dando un toque de Mónaco final á escuadra, pero complicado ante a situación de tan cerrada na que estaba. Adrián apoyándose en Simón, Adrián nuevamente, Simón zafándose da marca de Alexis. Ese agarrón saca un golpe franco. Ya Puñero, balón en movimiento, pide distancia ao colexiado. Gabriel con Simón. Doder, balón para Simón, ben xogado aí ese impar por parte de Bregua, forzando a perda de balón. Jairo poniéndolle velocidad, atopando Carreiro libre, gol de Jairo. Hizo el cuarto gol para Jairo. Moi ben Culleredo sacando partido da superioridade numérica, xa fixo no primeiro tempo. Ahí va Simón, escapa sello balón por fuera da línea lateral. Pois ocasión nuevamente para Oculle, para poñerse a 2. Bregua recibiendo, se recupera a igualdad de Ocangas. Ahí escapou o balón a Alex. Escapou o balón a Alex Soto. El balón para Cangas. Cristian. Y anticiparse Alexis, Simón, Cristian con espacio, balón para Adri, para donde Hugo. Vaya para donde Hugo, qué grande se fixo. Indo con todo por ese lanzamiento. Pues sí, de manual. Bregua, ahí está Alex. Minutos de descanso también para Canedo. Jairo con Alexis.
Bregua, Alexis, vaya a buscar a 2 para 2 con Jairo. Alexis con Bregua nuevamente. Bregua en ese giro, lanzamiento. A ver, golpe franco a favor de Cuye. Difícil encontrar ocos nesa defensa con tanto tallaxe. Vaya Alex, tentaba llevar ahí con Diego. Alex para Alexis, buscando cara afuera. Nuevamente, un cara afuera o extremo. A penetración y o gol que consigue Adri. Moito traballo para encontrar os espazos útiles. Moi ben a finalización de Adrián. Pues ahí va con balón ahora Doder. Simón. Escurre ese balón ahí a Simón, vaya a haber dobles. Nos inalan ben os colexiados, 16-14 máis 2. Para Cangas. Balón para Alex. Ese 2 para 2. Balón a Diego. Balón no ha topado arco de Bregua. Pois fantásticamente xogado, fantásticamente. Alex, o pase picado ese que reclamamos, entre pernas a Diego, moi ben ese 2 para 2. 16-14. Balón para Dimitri. Avanzando en bote. Simón. Cruce con Dimitri. Con espacio Dimitri. Balón para Cristian, que ven arrastrado. Cristian aproveitando Carreiro. Vaya a ver 7 metros. Pois va a xogada de continuidade aí do Cangas. Moi boa. Perfectamente a amplitude no xogo de Dimitri. Arrastrado Alexis. A resposta por detrás do cruce de Cristian. Moi ben. Ahí va o gol de Dimitri. Otro gol para Dimi. Un ataque ahí. Buscaba Alex esa penetración. Ahí va Alexis por fuera, superando a Cristian. Vaya a haber 2 minutos para Cristian nuevamente. Moi ben, Alexis. El doble rédito, gol, exclusión. Máis de que a segunda exclusión para Cristian xa. Boas novas neste caso para o Balonmán Culleredo, por esa segunda expulsión de Cristian, un xogador de Cangas que está facendo moitísimo dano. E Alexis un todoterreno de primeiro ano nese salido punto débil. Pois aí vai Dimitri. Balón para Simón. Amplitude para Dimi. Recibido por Jairo. Vaya para donde hubo. E a contra nese reseite. Ben Jairo na contra. O gol de Jairo. Pois 17-16. Espectacular a parada de Hugo, que propició tamén esa contra. Esa potencia que lle sacou no pé. Simón saliendo cara afuera, buscando un punto de apoyo. Ofrece yo Dimi. Quiere zafarse ahí de Jairo. Dimi atopando Carreiro. Dimitri, o gol de Dimitri Doder. Y va a haber 2 minutos para Jairo en ese agarrón por detrás. Sexto gol para Dimitri Doder. Vaya a volver Canedo a pista. Para jugar esta inferioridad de Alexis con Bregua. Joan Canedo. Bregua con Alexis enfrentándose a 2 titans como son Iván y Gabriel. Complicado pasar por ahí. Alexis buscando 2 para 2. Bregua cogiendo espacio, pero vaya a haber golpe franco. Aí vai Canedo, Alexis que ven a topo oco, ven a defensa aí de Iván e mellora a axuda de Gabriel. Hai aviso de pasivo. Balón de Alexis. Bregua, lanzamento de Bregua, topouse con Bouso. Undécima parada do porteiro de Cangas. 18-16. Simón buscando cara afuera. Simón, o gol de Simón. A
Atacando de nuevo Cuye, sin tiempo que perder, Suen Canedo. Falta de Dimi. Ahí va, y UR ese pase. Cristian, domando pelota Cristian, consiguiendo gol Cristian. Necesitaba este Reón Cangas que estaba nuevamente en crisis. Le pide tiempo muerto o adestrador de Culleredo. Seguimos. Vale, cuando recuperamos. Vale. En 30 segundos recuperamos. Vale. Vamos a ver, no quiero empezar. Jugar tranquilos en ataque. Vale. Jugar más balón. Alexis, hacia afuera. Vale. Jugar más tranquilos. Juega más colectivo. Vale. Hugo, sepárate. Sepárate. Sepárate para tener una línea de pase y sacar el balón. Vale. Rompe con el tuyo para soltar el balón. Solo eso. Vale. Vamos, tío. Es innegociable nuestra actitud y nuestro compromiso. Vale, tíos. La intensidad. Pois aí o competir ata o final. O compromiso que sempre dá os éxitos. A nivel táctico de ataque reclamaba ya un poquinho máis de continuidade, de valorar moito o punto honor que ten a situación sempre de ir para dentro, de un para un, ter un poquinho máis de xogo colectivo e que Alexis insistira nesa situación de saídas ao punto débil que tanto éxito nos dera en fai uns minutos. Además, aí nese segundo Alexis pode facer moitísimo dano na defensa do Cangas, nesa defensa grande, nesa defensa que pode ter dificultades nos desplazamentos laterais. Pois vai ser Poñero, balón novamente en movimento. A festa de momento no graderío de Cangas. Moitísima xente que se deu cita hoxe aquí en Culleredo. Moitísimo colorido no graderío. Y esperando a que se seque esa pista. A que se dé ok para iniciar de novo o xogo. Ahí está, balón en movimento de novo. Alexis, Bregua, Canedo, esa primeira línea do Culle. Bregua co balón. Que ven ese amago, vai haber pasos. Pero por si acaso ya estaba Hugo Bouso. Poniendo un poquinho máis de certeza a todo isto. Atacando. Balón en Cangas. Simón con Dimitri recupera o xogador Sao Culle. Simón, balón cara ao extremo, Brian. Golazo de Brian. Ben localizado aí o lanzamento de Brian. Imposible de parar por parte de Hugo. Precisión absoluta. Alexis, Bregua. En esa defensa ahora de Brian sobre Canedo. Alexis, pedían pasos dende o banco de Cangas. A pedir tempo para que Iván poida atar a súa zapatilla. E aproveita o adestrador do Culle para facer cambios. Quen sae Hugo Bermúdez a ocupar o extremo esquerdo, volve Adrián o centro. Bregua cara ao extremo dereito, golazo de Bregua. Pois bo gol de Bregua. Y o gol novamente de Cristian, sin tiempo que perder o Cangas. Un sexto gol para él. Atacando ahí va Canedo, balón cara al extremo. Se atreve Bermúdez. Ahí va Jairo, lanzamiento, aparece Bouso, vaya a ver 7 metros. Va dando a ventaja todavía ahí o Colegiado. Esperando a ver qué ocurría en esa acción.
El cambio en Aporta. Se sitúa en Aporta de Marcos Cordeiro. Jairo, lanzamiento, superando a Marcos. Poniendo 22 de Zoito. Atacando Dimitri. Carril de fuera. Buscaba un lanzamiento, pero fue parado en golpe franco. Voy a poner el balón en el momento. Gabriel nuevamente. Dimitri, 2 para 2 con Gabriel. Kevin girou. Kevin ese giro de Gabriel. Excelente conexión da que xa falábamos onte tantas veces ao longo desta Final Four entre Dimitri e Gabriel. La primera parte eran Cristian y Gabriel, pues ahora son Dimitri y Gabriel los que se ponen en acción. Atacando Cuye. Jairo queriendo zafarse de Iván. Balón cara al extremo. Bermúdez al lanzamiento por lo corto. Superando ahí Hugo Bermúdez. A Hugo Bouso. 23-19. Dimitri con Simón. Queriendo zafarse. Cristian no cruce. Vaya a buscar ese bloqueo de Gaby. Uy, ese error no cruce. Adrián quiere correr ahora Cuye. Jairo. Domando balón. Jairo. Superando a Bouso. Séptimo gol de Jairo Candamio. 23-20. Todavía distancia de Maestres para Cangas. Gabriel ahí. Ese fisorano fue Alexis. Sí, lastimouse, torceu bastante ademais. Sí, se torceu incluso. Foi o cóbado de Gabriel impactando no empeine de Alexis. Ou nos dedos incluso. Ahí está. Mira Gabriel haciendo uso de ese físico con toda deportividad de por diante. Pues enorme en todos los sentidos, ¿eh, Gabriel? Pois sí, rapaz de dez. Temos efectivamente un golpe no empeine o caerlle Gabriel en riba. Que si tuviéramos premio Fair Play ahora mismo se iría para Gabriel. Con letras mayúsculas. Ahí va Cristian, balón para Simón con todo carril libre. Doder recibiendo balón para Gabriel que se xira. Non atopa o arco ahora Gabriel. De novo a conexión infalible. E agora non os voi, pero simplemente para o lanzamento de R que se foi un poquinho fora. Su primeiro erro de Gabriel. Ahí ven Hugo Bermúdez percutiendo entre 1 y 2, sacando un gol. Ahora Hugo levantando ao pabellón de Tarrío. 23-21. Queda todavía muchísimo partido. Doder apoyándose en Cristian. A defensa muy profunda ahora de Culleredo. Simón con Doder. Doder con Simón nuevamente domando balón. Cristian girando cara afuera. Queriendo zafarse de Jairo. Sacando un golpe franco ahí Jairo. Iván poniendo balón en movimiento. Situándose entre 1 y 2 para su arco doble pivote. Cristian o lanzamiento. Consiguió equilibrarse. Voy a ver nuevamente. Balón en movimiento. Ahí va Simón, no 2 para 2. Que ven se zafó un primeiro acto. Ven ayuda ahora de Diego. Y hay aviso de pasivo. Gabriel con Simón o cruce para Doder. Ven recibidos arriba por Canedo. Balón para Cristian. Quiere girar, no es capaz. Y quien a pide sae Dimitri. Ahí a pedir Dimitri para lanzar. Asustando ángulo, lanzamiento de Dimitri a parada de Hugo. A parada de Hugo, a falta ahí de Dimitri impidiendo que Culleredo pueda correr. 23-21, camino de minuto 15 de este segundo acto. Adrián con Canedo. Canedo que vaya a sacar o brazo engatillando y levantando todavía más a Tarrío. Un golazo de Canedo. Poniendo a Culleredo un. Acción de pura potencia. Dimitri con Simón, balón para Cristian dentro extremo. Vaya a haber gol. Le van a ser 2 minutos
para Hugo Bermúdez. Cristian que en cada acción está elevando moitísimo perigo. Siendo gran catalizador de ese ataque no lado derecho. Inferioridades para Culleredo. Adrián con Canedo. Ahí roubou ya carteira Doder. Que lle pide tranquilidad ao seu equipo. Para xogar un ataque con calma, sabedores de que están un máis. Erro de Adrián por non utilizar o pase indirecto aí. Ese pase directo en frouxo ademais. Prácticamente bombeado. Cristian con Simón. Doder, balón cara a Brian no extremo. Gol de Brian. Moi seguro Brian. Ese extremo esquerdo. 3 de 3 leva Brian. Minutos de descanso para Bregua, que sale Iván, que se va a situar no extremo izquierdo. Sigue esa defensa también muy profunda do Balomán Cangas. O erro ahora, entendimiento entre Iván y Jairo. La pérdida de balón para Oculle. Atacando Simón. Balón para Doder. Cristian nuevamente. Simón con Doder. Espacio para Brian. Ese balón quedó ya muy atrás. Se va a ir Oerro. No lanzamiento. Oerro se había adoptado en ese pase de Doder. Que quedó muy atrás. Pues deixando pasar los segundos Oculle. Para recuperar los jugadores excluido Diego. Ahí van Adrián, o pase por las costas de Adrián sin ver. Que le llevaron ahí a Gaby, que le ponga un poquillo de cabeza, de templanza ao partido. É moi complexo, non é momento de precipitarse, de facer cousas complicadas, complexas. Vai Doder, balón a Brian, outra vez mal pase de Doder. Cara a Brian, ahora balón a Gabriel, que se xira, vai a sacar 7 metros. Zafouse en un primeiro xiro de Adrián, nun segundo xiro de Canedo. Como si de unha bailarina de ballet se tratara, conseguiu chegar ao éxito. Pois vai Doder, no lanzamento, gol de Doder de penalti. Séptimo gol de Doder. 26-22, distancia de 4 novamente para Balomán Cangas. Adrián o lanzamento, non atopa o arco, pero vai haber golpe franco. Leva 3 accións Adrianas que se está precipitando. O momento é de pausar, é de xogar. Non de tomar esas decisións tan complexas e tan rápidas. Pide ya Alex de feito. Calma. Nuevo gol de Canedo. Sexto gol para él, 26-23. Defensa muy presionante ahora do Oculle. Cristian apoyándose en Gabriel. Otro gol de Gabriel Señorans. Sexto gol para Gabriel. 27-23. Jairo, no un contra un. Buscando a Iván. Topando. Jairo ahora no 2 para 2. Pase ahí con Gabriel. Entre Gabriel e Iván. Dos rochas difíciles de perforar. Ben Canedo superando a Doder. Balón que buscaba aí cara ao seu extremo. Aí falla un poquito máis de xogo, un poquinho máis de balón de un lado a outro. Colectivo. O ímpetu dos xogadores. Canedo lanzamento, ahora aparece o Bouso. Hacía tempo que non falábamos do porteiro do Cangas. E o que solicita o tempo morto agora mesmo é Adrián Menduiña, o adestrador do Balomán Cangas, para saber administrar un pouquiño a vantaxe o tempo que lle queda ao partido. Aquí, en su ataque ellos, dices. Tú ahí haz el cambio oponente, manda a Swan para el centro y que Gabri te ayude en esa acción del 2 para 2. Pero cerraros con Swan, que no la va a soltar, ¿vale? La pedí simplemente para tomar un poco de aire y no perder un tiempo muerto, ¿vale? Seguimos. Van a seguir aún más arriba, ¿vale? Vamos a seguir un poquito igual. Luego igual mete un cambio. Entre líneas, por favor, Gabri. Apoyo fácil y vuelta sin miedo, ¿vale?
por favor, un poquito más de movimiento sin balón de las primeras líneas en cuanto recibe. Y vamos a meter, vamos. Está desquiciado. Ese xogo estratégico dos adestradores cos tempos mortos que parecen a veces xogadas de xadrez. Eu pido ti pides e despois o xogo tamén asedrecístico de cando un prepara unha cousa de repente contra o adestrador contrario cambia a defensa. Esos enfrontamentos dos banquillos que son preciosos tamén. Pois sí, neste caso veíamos que Mendu ante a situación defensiva de como estaba lanzándose continuamente non soltando o balón Xoan, apelaba un poquinho a eso, que Gabriel fora aí a axuda e dicía que Xoan que non a iba a soltar. E vai Gabriel, o lanzamento de Gabriel, novo gol de Gabriel Señoráns. E precisamente no seu ataque apelaba a iso, a que se viña un poquinho máis arriba co Culleredo, que seguían con Gabriel entre liñas, e aí pode facer moitísimo dano se se... Xoan Canedo, Gabriel que lle saca falta en ataque a Xoan Canedo. E Gabriel volvéndose o protagonista desta final. Máis 5 para Cangas. Derradeiros 5 minutos. Gabriel con espacio entre líneas, con potencia, balón para Cristian, o gol de Cristian. Moito dano, Gabriel, moito dano, porque entre liñas, a pesar do seu peso, é un xogador que se move ben, que ten facilidade nese sentido, que se xira moi ben, e aí, en momento que enfronta a portería, é moi complicado paralo. Escoitamos ao adestrador do Culle. Concéntrate, tranquilo, concéntrate. Lo sabes hacer fantásticamente. Vale, no podemos tener estos errores defensivos tan rápido. Vale, cada uno su par. Estamos muy abiertos, ya lo sé. Igual perdemos el partido de 10. Vale, pero es que nos la tenemos que jugar, no hay otra manera. Tenemos que robar el balón. Vale, jugar. Es muy importante, la clave es jugar con las distancias. Cuando tienen balón me separo y que nos ataquen en bote. Pero no tengamos un fallo defensivo grave. Vale, de acuerdo. En ataque jugar lo mismo, está bien. ¡Vamos! Aí saleu ya a Mendu, un parcial de 0-2 en 30 segundos despois do tempo morto. Vamos a ver se lle sale igual tamén a Alex nesta ocasión. Consignas concentradas sobre todo na súa defensa, que agora queda pouquinho tempo e quere recuperar o balón. E cando teña o balón o oponente directo, hai que quitarlle esa distancia de 1 para 1. Desdóblase Jairo. Canedo co balón buscando cara fora. Ben defendido agora entre Dimi e Gabriel. E como dicía Mendu, percutir moito sobre eles. Aí vai Gabriel, balón que vai a soltar. 2 minutos para Gabriel Señoráns por ese agarrón. Estáis precipitado demais o ir a por Canedo. Cando estaba saliendo todavía cara ao lado débil. Aí vai Adrián. Canedo engatillando, eleva a chapa de Doder. Un pasiño máis aí. Seguro que lle pedía Alex dende o banco. Adrián, buscando a penetración e aparece Bouso novamente Alexis, o gol de Alexis. O gol de Alexis que non ten que borrar ni moito menos a excelente parada de Hugo Bouso na súa portería. 15 paradas de Hugo Bouso. Simón en bote, tomando ese balón. Doder agora. Balón para Cristian. Nuevamente Simón, sucesión de cruces aí nesa primeira línea. Doder, superioridade gañada e lle chega o balón a Brian. O gol de Brian. De novo Brian, que balón que chega, balón que va para dentro. Creo que tan solo un fallo de lanzamento. Un fallo efectivamente de Brian. Jairo. Balón cara extremo, Hugo Bermúdez consiguiendo gol, Hugo. Terceiro gol para él. 30-25. Camiño de que nos queden 3 minutos nesta final. Simón apoyándose en Beltrán, avanzando metros pouquiño a pouco, Cangas para non incurrir en pasivo. Cristian quería buscar a Brian, que xa estaba solo na esquina. Moita mobilidade nesa primeira línea do Balonmán Cangas. Nesa presión
Cristian con Doder con moita amplitude, ahora que recibe Simón, cambiando de dirección, Doder novamente, balón para Cristian, querendo buscar cara fora para levar o balón a Brian, sacando un novo golpe franco. Moi ben xogada de amplitude de un lado a outro e a continuidade do Cangas e por ende moi ben defendido por parte do Culleredo. Aviso de pasivos que ven a xogou Doder con Beltrán, a parada de Hugo. Quere correr aí o Culle. Ben Xuan dende fora, parada de Bouso. Parada de Bouso. Nese lanzamento de Xuan Canedo. Los 2 minutos son para Xuan nese lanzamento precipitado, pero que foi a altura da faciana de Bouso, que acarrea suspensión. Os 30-25. Se recuperou o xogador excluído Cangas. Superioridade para Balmán Cangas. Poñéndose, tinguíndose un pouquiño máis de azul esta final. Doder. Balón para Simón. Tamén se frenou. Doder novamente vai a buscar 2-2 para Gaby Señorans. Gaby, o gol de Gaby Señorans. Oitavo gol para Gaby. 31-26. Jairo queriendo zafarse de Beltrán. Hasta acción invalidada. A ver. Balón para Culle. Ven ese amago de Jairo. Gol de Jairo. Gol de rabia ahí de Jairo Candamio. Ese xogo cos enganos. Perfecto, moi ben. Simón con Doder. Botando y avanzando. Iniciando esos cruces para seguir avanzando. Simón con Gaby. Que ven Simón. Que ven Simón sacando ahora los 7 metros. Como xogou co corpo. O bote a un lado. Corpo situado a outro lado do defensor para con esa finta de brazo conseguir os 7 metros. Vai Doder o lanzamento. O amago de Doder o lanzamento, a parada de Hugo, recolle rexeite Doder, o gol de Doder. Pois boa parada de Hugo, 11ª para él, pero a distancia de 6 goles queda menos de 1 minuto. Aí vai Bregua, gol de Bregua. Pinta con amago, saída a punto forte. Fantástica esa acción técnica de Hugo. Pois a final o pasaporte que vai ir a viaxar para Cangas. Brian, novamente lanzamento de Brian, outro gol de Brian. Aí está Brian, con esa eficacia fantástica que tivo neste encontro. Pois aí está Alexis. Caen os segundos. Vai a ser a final o pasaporte a ese sector para Balomán Cangas. O gol que consigue aí Adrián Aneiros. Esos calambres que aparecen, a tensión de toda fin de semana. Pois darlle esa noraboa ao equipo de Cangas, a Menduíña, ao staff técnico, a afección. Noraboa, moi merecido ese triunfo e que teña moitísima sorte no sector nacional. Bueno, que sí, temos o gol de Adri. Como se botaba a man o músculo semelgo. Está saliendo polo seu propio pé. E aí a afección de Cangas disfrutando xa do momento. Lo que ti dicías, Fernando, darlle noraboa ao Cangas. Darlle noraboa tamén o Culleredo, que non lle puso doado aí o Balomán Cangas. E aí deixando correr os segundos ao Cangas, celebrando na pista o saúdo entre os adestradores e recibindo os aplausos os dous equipos por parte das súas afeccións. E o 33-28 co que remata este partido. E o pasaporte ao sector nacional para o Cangas.
Pois sí, enhoraboa, como dicíamos anteriormente, o Cangas, enhoraboa tamén ao Bolamán Culleredo, enhoraboa aos dos equipos por esta fantástica final, e pola parte que me toca como director técnico do clube Culleredo, orgulloso destes rapaces, loitando con conceptos técnico-tácticos ante esa antropometría fantástica dos xogadores de Cangas, moi orgulloso deles. Pois darte a ti tamén as gracias, Fernando, polo esforzo que fixeche para vir aquí, para acompañarnos nesta retransmisión. Todo un placer poder compartir coñecementos e sobre todo compartir o coñecemento do teu clube, do Culle, e sobre todo desexarte a maior das sortes para a vindeira fin de semana, porque queremos vervos dunha vez xa para que ese proxecto que levades a cabo durante tanto tempo se corone xa dunha vez en Primeira Nacional, que ben o merecedes, Fernando. Pois non se merecen as grazas, independentemente de estar un poquinho fastidiado hoxe, apetecíame estar aquí pola final, apetecíame estar aquí tamén na primeira incursión a mí como comentarista contigo, Alberto, así que moi agradecido á Federación Galega e a ti personalmente. Muchísimas gracias. Pois moitas gracias a ti, Fernando. Aí está recibindo calor a plantilla do Culleredo, calor da súa afección, moitísima xente que se desplazou aquí ao pabellón de Tarrío para acompañar os rapaces nesta andaina, nesta aventura, tratando de conseguir ese pasaporte que finalmente vai viaxar cara a Cangas. E aí está o Cangas tamén, que vai a saludar a súa afección. Moitísima xente que se desplazou dende Cangas, outra xente que volvía de Santander cara a Cangas, que xa se quedou aquí en Culleredo. E aí María agardando por protagonistas. Sí, van quitar a foto de grupo de familia cos pais e cas nais que están aquí animando e xa van vir para aquí os protagonistas. Non imos a romper tradicións, que non estamos para romper tradicións aquí, ni moito menos. Dende logo que non. Pois, como digo, repetir o agradecemento tamén ao Culleredo por esta fin de semana, no que todo saiu de maravilla, no que ten por diante unha organización moi dura de cara ao fin de semana que ven, fase de ascenso a Nacional, sector nacional no cadete, unha dura proba de organización do que seguro que o Culleredo vai a sair victorioso novamente. Xa o dicíamos a mañán e máis onte, xa experiencia de dúas Final Four están aí postas para poder levar adiante a vindeira fin de semana. Pois aí a Minimarea Azul, incansable. É que me lían os rapaces. Non hai forma, vou ir asunto de Tomás aí a chamar a atención. Tamén porque Métete no medio, aplaude tamén, métete no medio, xa podes facela tamén, María. Disfrutar dese momento. a verdad que contagia, ¿eh? Sí, Podríamos sí, pornos sí. todos ahora. Ale, que vamos. Eu que son veciño de toda esta xente, a verdad que unha gozada. Pabillón onde van. Creo que xa me están mandando protagonistas, ¿eh? Pois sí, aí che van. Sí. Bueno, Mira, dous guardaespaldas, Dimitri, María. Pois sí. Gabriel, rapaces. Bueno, estamos en directo xa, porque enrallaste xa ali cantando. Nada, Norabó, primeiro aquí dese sector nacional. Como viches o partido? Pois moi reñido entre os dous bandos. Eu creo que nos levamos a vitoria a base de esforzo de todo o ano e a seguir traballando, mellorando cada día e cada quen de nós. Bueno, Dimitri, ainda non remata a tempada porque temos sector nacional, pero como a valorarías hasta o momento de agora? Pues bastante bien la temporada, hemos sido muy serios en bastantes tramos de la liga, algunos errores en las últimas jornadas de la segunda vuelta, pero los hemos arreglado muy bien y hoy nos lo merecemos más que nunca. Pois sí, merecido este premio, este campeonato de Final Four e de festexar cos compañeiros e recoller o premio que vos acredita como campeóns. Noraboa, e nós seguimos porque temos entrega de trofeos. Pois sí, ahora xa Federación preparándose aos últimos detalles para esa entrega de trofeos ao primeiro e segundo desta Final Four. Campeón de Final Four e o subcampeón. Despois destas dúas finais espectaculares que vivimos ahora de tarde. Recordamos que caíron moitísima xente que se achegou aquí a Tarrío.
E he de agradecer que prima incluso un día como ese, o día da nai, que a xente se achega a disfrutar deste noso deporte do balonmán, que a veces dá alegrías, pero que sempre emociona, tanto para ben como para non tan ben, para aprender a veces. Pois xa están achegándose a pista os equipos que xa son campións e subcampións galegos esta categoría masculina e femenina para recibir os seus agasallos, os seus recordatorios, os seus trofeos de campións, para recibir ese pasaporte tamén aos sectores. Moitos equipos os que se deron cita aquí no pabillón de Tarrío, que van a recibir agora os seus agasallos. Recordamos o pasaporte para Cangas, o pasaporte tamén para Carballal, que se gañaron nesta Final Four aquí en Culleredo. Mientras tanto, aquí seguindo Guardés, que se está poniendo costa arriba esa final europea, perdendo de 10 en Turquía. Levaba renta de 5. Ahora mismo necesitaría levantar 5 goliños para poder igualar la eliminatoria. La verdad é que xa se te poñía que iba a ser unha eliminatoria moi dura, sobre todo en Turquía, de un pabellón ateigado, un pabellón de caben 10.000 personas, obviamente non están as 10.000 aí metidas, pero sí cando se visitan ese tipo de pabellóns, ese tipo de instalacións con tanta xente, sempre impresiona, e o oitavo xogador sempre fai o seu efecto. Pois agardando que os equipos tomen posición na pista para que se inicie esa entrega de trofeos por parte da Federación Galega. Todo presto xa. Os fotocall, equipos na pista, as autoridades xa na pista preparadas tamén para entregar os trofeos. Aí agardando xa que todo deu a que todo de comezo. Xente que se queda todavía aquí no pabillón de Tarrío para vivir esta entrega de trofeos. Pues aí as imaxes, a pista ateigada de rapaces, de rapazas. Rapazas do Chapela, Culleredo, rapazas do Carballal, os rapaces de Cangas, as rapazas do Siria, do Cangas, a parte masculina, Lalín e Carballal tamén. Moitos equipos para recoller os seus trofeos nesta tarde na que o sol tamén apareceu aquí en Culleredo. Costoulle un pouquiño, pero finalmente tamén apareceu despois dun sábado húmedo de moitísima chuva, tormenta, a que nos acompañou aquí no pabellón de Tarrío. Pois xa vai María Fresco collendo o seu lugar para que se dé inicio a esta ceremonia de entrega de trofeos para campións e subcampións galegos, para campión e subcampión da Final Four na categoría infantil tanto masculina como feminina. Pois aí estamos, todo preparado. Comeza esa ceremonia. Boas tardes a todas e todos e moitas gracias por acompañarnos esta fin de semana na gran festa do balonmán de base galego, na que 8 equipos loitaban polo soño de acadar un posto nos sectores nacionais. Dende a Federación Galega de Balonmán queremos dar as gracias ao club organizador, o Balonmán Culleredo,
que traballou dabondo para ofrecer unha fin de semana completa de deporte e diversión. Moitísimas grazas. E antes de empezar, comezar coa entrega de trofeos, moitísimas gracias a todas e todos vos, familia, amigos e xente do balonmán galego, por acompañarnos nestas xornadas tan especiais. E agora xa chegou o momento da entrega de trofeos, tanto para os equipos participantes nesta Final Four, como para os campións e subcampións galegos. Para poder realizala, contamos coa presencia de José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo e deputado provincial de Emprego, Miguel Suárez, concelleiro de Deportes de Culleredo, Cristina Pardo, concelleira de Educación e Participación Cidadá de Culleredo, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e Jesús Varela e Carla Abad, vicepresidentes da Federación Galega de Balonmán. Comezamos a entrega de trofeos facendo entrega do premio a MVP da final desta Final Four infantil feminina. E a MVP da final é polo Balonmán Chapela Antía Fernández Gargamala. Entrega o trofeo Jesús Varela, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán. E agora imos co mellor xogador da final da Final Four infantil masculina. Recibe o trofeo de MVP polo Bruno de Rock Barbes Balonmán Cangas, Gabriel Señoranz. Entrega o trofeo Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. E agora xa imos a facer entrega dos trofeos por equipos. E comezamos polas subcampeoas da Final Four infantil feminina. Fortísimo aplauso para o Balonmán Chapela. Entrega o trofeo Cristina Pardo, concelleira de Educación e Participación Cidadá do Concello de Culleredo.
agora imos co equipo subcampeón da Final Four infantil masculina. Fortísimo aplauso para o Balonmán Culleredo no solo Madera. Fai entrega do trofeo José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo e deputado provincial de Emprego. Noraboa pro Balonmán Culleredo. E agora imos co equipo campeón da Final Four feminina que acadou hoxe a clasificación para o sector nacional, Asociación Deportiva Carballal. José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo e deputado provincial de Emprego. Noraboa, Asociación Deportiva Carballal, forte aplauso para rapazas de Vigo.
equipo campeón da Final Four infantil masculina que tamén conseguiu hoxe o pase pro sector nacional. Recibimos o Bruno de Rock Barbers Balonmán Cangas. Entrega o trofeo Miguel Suárez, concelleiro de Deportes do Concello de Culleredo. Imos facer entrega tamén os trofeos aos subcampións e subcampióas e campións e campióas galegos que xa por mérito da gran tempada que fixeron na liga regular acadaron o pase directo aos sectores nacionais. E comezamos polas subcampióas galegas infantil femenino na tempada 22-23, Nordata Siria. Presidente da Federación Galega de Balonmán.
proas galegas clasificadas pro sector nacional. Y agora imos co subcampeón galegos en categoría infantil masculina, tempada 22-23. Fortísimo aplauso para o Bairo Lalín. Clasificados para o sector nacional. Y ahora xa imos recibir os mellores equipos de Galicia en categoría infantil, femenina e masculina. Comezamos co equipo campeón galego infantil femenino nesta tempada 22-23, Tecno Balonmán Cangas. Entrega o trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Noraoa Tecnosac
rematamos recibindo aquí no pabillón de Tarrío aos campións galegos en categoría infantil masculina Ferlovi Asociación Deportiva Carballal. Vai entregado o trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Pedimos a todos os equipos participantes que se acheguen ao fotocall para facer unha foto de familia. Infantil. Felicidades a todas as nais do balonmán galego que hoxe é o vosso día. Gracias por estar aí sempre acompañándonos. E dende logo que nos veremos nas pistas. Moita sorte aos equipos clasificados pros sectores nacionais e que viva o balonmán, graciñas.